me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla y también escucharme. Muy fuerte, señora, ahí se escucha bien. Ah, muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. El siguiente capítulo ya vamos a proceder a entrar a la parte de configuración de recursos de redes. Em, Vamos a revisar la implementación de redes virtuales en Azure. Muy bien. Bueno, entonces, como veíamos anteriormente, en Azure se pueden provisionar a nivel de la nube, podemos provisionar servicios y un grupo de esos servicios son las redes virtuales. Al igual que en on-premises configuramos redes y todos los servicios correspondientes a las redes físicas, en Azure Microsoft tiene implementada toda su red de conectividad de data centers y de igual forma conectividad entre los data centers y entre las regiones a través de configuraciones Venga, de espera, que infraestructura estoy ocupadito física aquí. y virtualmente nosotros podemos ingresar y crear nuestras propias redes. De esta forma, una organización, una empresa puede configurar su red virtual en la nube de Azure y realizar configuraciones de servicios dentro de esas redes, configurar otros servicios como Network Security Groups, Azure Domain Name Services. Entonces, en este capítulo vamos precisamente a revisar esos servicios de creación, cómo se provisiona una VNet y algunos elementos o servicios adicionales como los NSG y DNS. En este módulo, pues vamos a realizar un laboratorio, un ejercicio en el cual se implementará una configuración de redes virtuales en Azure. Bueno, inicialmente, pues para configurar y crear redes en Azure, al igual que en on-premises, se requiere tener el diseño de la red, de la virtual network, configurar las redes virtuales, configurar el escenario de subredes, el subneteo, el direccionamiento IP de la red y las redes subredes, crear para los recursos IPs públicas, también se tiene, eh, por ejemplo, para las máquinas virtuales, las direcciones privadas. Muy bien. Bueno, inicialmente, pues en Azure podemos extender las redes de on-premises, que son redes físicas, y generar una extensión adicional en Azure creando redes virtuales. Esa red virtual va a ser una representación lógica de nuestra propia red física. A nivel de recomendación, la idea es que utilicemos o extendamos el direccionamiento físico de redes físicas en on-premises y las redes virtuales, pues la idea es que tengan una extensión de ese direccionamiento y pues también que no se crucen las direcciones on-premises con las de las redes virtuales para evitar posteriormente algún conflicto cuando tengamos que conectar servicios de Azure con servicios de on-premises. Eh, Al crear una virtual network, se va a tener un servicio dedicado con los recursos de las redes de Azure para representar
y generar el direccionamiento y el enrutamiento de todos nuestros servicios en esa sección virtual de nuestra red configurada en la nube. Igualmente, podemos adicionar servicios que permiten crear una conectividad segura entre las redes on-premises con las redes que tengamos configuradas o creadas en Azure. Esto pues permite un escenario híbrido en donde podemos tener servicios en los dos mundos, en Azure, en la nube y en on-premises, y esos servicios se interconectan en forma totalmente segura con canales de alta velocidad, con servicios como Express Route que van a mantener el enlace y pues van a mantener la seguridad completamente. Bueno, cuando procedemos a provisionar, a crear una virtual network en el portal de Azure, pues lo primero que tenemos que hacer es definir, bueno, las características básicas a nivel de la suscripción, el grupo de recursos donde se va a provisionar esa red virtual, definir el nombre de la VNet. Es muy común que en nuestra organización tengamos desplegados muchos servicios y tengamos segmentados esos servicios en diferentes VNets. Entonces, se debe tener un nombre a nivel de cada red virtual, virtual network, y la región en donde se van a provisionar los recursos de la red para el enrutamiento de los paquetes. Muy bien. Se debe tener también definido y claro para especificarlo en el momento de la creación el direccionamiento IP que va a tener nuestra red virtual. Como les comentaba hace un momento, evitar que ese direccionamiento se sobreponga o comparta direcciones o espacios de direcciones que estamos utilizando en on-premises para evitar posteriormente que esos servicios en Azure y en on-premises se puedan conectar correctamente en el futuro. Bueno, una vez que se crea la VNet, en esa VNet se pueden crear subredes. Cada subred va a tener un espacio de direccionamiento que toma las direcciones del conjunto de direcciones de la red en la cual se está configurando. Una red virtual se puede segmentar en una o más subredes, pero por lo menos se debe tener una subred. Esas subredes generan una división lógica para segmentar servicios, recursos, por ejemplo, máquinas virtuales, contenedores que estén ubicados en diferentes subredes y crear un espacio seguro de tráfico de los paquetes o de los datos dentro de la red. Entonces tenemos la Virtual Network y dentro de esa Virtual Network podemos tener una o más subredes. Es muy común que en las implementaciones o arquitecturas de varios niveles, por ejemplo, si tenemos una aplicación que tiene servidores y esos servidores, por ejemplo, tenemos un servidor de base de datos, tenemos un servidor de la lógica de la aplicación y un servidor web de las que atienden las solicitudes. Es común que cada uno de esos servicios o máquinas que estén prestando un servicio estén en una subred y
por ejemplo, las solicitudes que ingresan a la Virtual Network a través de una interfaz de aplicación solamente llega a una máquina y ese servicio sería el que se conecta a las diferentes capas a través de configuraciones de enrutamiento. De tal forma que, por ejemplo, la capa lógica sea la única que tiene el acceso a la base de datos y así tener servicios protegidos para que se eviten posibles ataques del exterior. Muy bien, entonces las subredes son una estrategia para mejorar la seguridad de nuestra infraestructura. También para aislar, separar servicios y que los servicios pues puedan funcionar en una forma más óptima, mejorar el rendimiento, también para mejorar la administración y que sea mucho más sencillo administrar los servicios que estén segmentados en estas subredes. Cada subred debe tener un conjunto de espacio y direcciones que es parte del conjunto de direcciones de la red virtual. Ese espacio de direccionamiento de cada subred no puede compartirse, es exclusivo de cada subred. Muy bien. Bueno, es recomendable pues tener siempre un diseño previo de cuáles son las redes virtuales, subredes y los direccionamientos IP que vamos a utilizar en esta configuración, en la creación de la arquitectura de redes. Muy bien. Bueno, se debe planear, como les comentaba, el espacio de direcciones para que no se sobrepongan con los direccionamientos de on-premises con los direccionamientos que estamos utilizando en Azure. Bueno, veo que hay una pregunta, Danilo. Sí, Orlando, si volvemos al slide anterior, Sí, señor. digamos que hay una estructura jerárquica donde la más externa es la VNet y luego vienen las subnets. A pesar de que las subnets pertenecen a la misma VNet, no hay comunicación entre ellas a menos que se habilite. Sí, exactamente. Para permitir la comunicación, pues se configuran los Network Security Groups. Hay un servicio que es el NSG que se puede enlazar a las máquinas virtuales o a las subredes y va a definir, nos permite configurar qué tipo de tráfico de la subred perdón, de la red, de la Virtual Network va a poder ingresar o salir desde y hacia las subredes respectivas. Sí, así tal cual como usted le dice, obviamente eso lo va a explicar unos slides más adelante, pero con lo que hemos visto hasta ahora, entre las subredes no hay comunicación por defecto. Ahora, Exactamente, sí, ¿no? dentro de una subred, yo defino varios objetos, por ejemplo, varias máquinas virtuales. Usted hablaba, por ejemplo, de la subred de servidores de aplicaciones o de servidores web. Supongamos que Sí, tengo 5 servidores web en una misma subnet. Por estar en la misma subnet, ¿esos sí tienen comunicación entre ellos o también hay que habilitar algo que nos va a explicar posteriormente? ¿no? Sí, si están en las mismas subredes, sí, la comunicación entre ellos está definida en forma predeterminada, Ok, listo. porque están compartiendo el mismo espacio de direcciones. O sea, tal cual como ocurre en el sitio. Exactamente. Sí, sí, básicamente es una extensión de los servicios de redes. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces básicamente esas son las recomendaciones a nivel de
definición del espacio de direccionamiento tanto de on-premises como de las redes en Azure. Muy bien. Igualmente, pues en Azure podemos tener, y bueno, puntualmente en Azure, que es lo que nos compete, podemos tener servicios y redes que puedan tener IPs públicas que sean los puntos de entrada de comunicación de los usuarios y aplicaciones externas hacia los recursos de red de Azure. Muy bien. En Azure, cada uno de los servicios se provisiona en forma independiente. Entonces, provisionamos la Virtual Network, provisionamos o configuramos las subredes y podemos crear IPs públicas. Esas IPs públicas es un recurso, es un servicio, una funcionalidad que tiene un costo. Entonces, ¿por qué? Porque esa IP pública debe tener una IP basada en un dominio. Microsoft tiene un pool de direcciones IP que ya ha adquirido. Y cuando un cliente quiere que, por ejemplo, su máquina virtual o algún servicio tenga un acceso en Internet y una dirección que pueda ser accedida a través de Internet, entonces se requiere tener esa dirección IP pública. Esa IP pública nosotros la podemos provisionar. Se tiene IP pública dinámica o estática. Dinámica, pues, por ejemplo, si desprovisionamos el recurso y luego volvemos a provisionarlo, o se desatacha de una máquina o se atacha básicamente y mantiene la dirección para que el servicio, por ejemplo, hay máquinas virtuales o a servicios específicos que siempre requieren tener la misma IP pública. Entonces, podemos configurarlo como estática para que así se desprovisione, continúe con la misma IP. O dinámica, si desprovisionamos, cuando se vuelve a provisionar, se tiene otra IP posiblemente diferente. Bien, esos son IPs dinámicas o estáticas. Microsoft también tiene el nivel de servicio básico y estándar que va a ofrecer. Estándar ofrece mejores ventajas a nivel de zonas de disponibilidad. Por ejemplo, si se cae un data center o algún servicio en alguna infraestructura de Azure, entonces la versión estándar va a tener esas características de redundancia y alta disponibilidad para de pronto evitar que nuestros servicios se detengan a nivel de operación. Igualmente, las IPs pueden tener direccionamiento IP versión 4 o IP versión 6 o ambos. Muy bien. Bueno, entonces, básicamente Perdón, el ítem Routing Preference, ¿a qué hace referencia? Enrutamiento Internet, pues es el que se utiliza a nivel de Internet y el de Microsoft es a través del backbone de Microsoft, todo el data del enrutamiento de Microsoft. Microsoft tiene su propia red interna. ¿Se acuerdan cuando les mostré el mapamundi de las regiones de Azure? Microsoft tiene cableado propio y no utiliza enrutamiento a través del backbone de Internet. Eso para muchos servicios y la interconectividad entre los data centers propios de Microsoft. Pero también puede utilizar enrutamiento público cuando ya sale a través de Internet. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Igualmente, entonces, esas direcciones públicas se pueden atachar a máquinas virtuales, a balanceadores
a gateways, ya sea VPN o application gateways. Cada uno de esos pues tienen diferentes configuraciones. Se pueden tener una combinación de que sean dinámicos o estáticos. Hay servicios que en algunos momentos van a requerir que tengan una dirección estática para que no cambie. Y pues básicamente aquí nos muestran esas posibilidades cuando se adiciona una IP pública a un servicio de Azure. Muy bien. Well, Contoso a Limited, nivel a fictional de las asignaciones de IPs privadas, la IP privada se configura automáticamente todo el direccionamiento predeterminado que requiere enrutarse a través del backbone de Microsoft. Utiliza IPs privadas tomadas del espacio de direcciones de cada virtual network y cada subred asignada. Entonces, dentro de cada subred, por ejemplo, si tenemos un espacio de direcciones 192, 168, 00/24, podríamos tomar una dirección IP de ese rango de direcciones, asignarlo a una máquina virtual y esa es la dirección privada. Privada porque se utiliza del espacio de direcciones interno. Muy bien. Igualmente, ese direccionamiento privado puede ser dinámico o estático y se puede asociar a tarjetas de red de las máquinas virtuales, a balanceadores internos y gateways de application para que enruten el tráfico que va hacia servidores o granjas de servidores de aplicaciones o balanceadores que tienen por detrás los servidores. Muy bien. Bueno. Dinámico, pues es el predeterminado y estático podemos asignar IPs fijas sobre el rango de direccionamiento que tenga asignada la subred. De hecho, cuando nosotros creamos, por ejemplo, una máquina virtual, automáticamente esa máquina virtual va a tomar un valor default que se asigna automáticamente para ese recurso, a menos que nosotros configuremos una dirección específica, si ya lo tenemos planeado con ese direccionamiento. Muy bien. Entonces, básicamente, esas son las características de las redes virtuales. Sí, una pregunta, Orlando. Con respecto a las direcciones públicas, pues, le escuché que Microsoft tiene su rango. Perfecto. Cuando uno la selecciona de manera dinámica, me imagino, me parece que es lo que he visto también. Microsoft le asigna una dirección IP de su rango. Pero en el caso de que yo tenga o quiera una estática, yo no sé si Microsoft en el menú de la creación de la máquina o del Public IP aparezca alguna opción o una lista de opciones donde yo pueda asignar, porque la pregunta viene porque yo entiendo que en la estructura de Internet las asignaciones de dirección IP pública son asignadas por región, por país. Y si yo estoy creando una máquina virtual en Azure, puede ser, como estábamos viendo, diferentes regiones geográficas, por ejemplo, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo yo puedo asignar una dirección pública estática? ¿De qué rango? O si yo tengo una opción para que Microsoft me diga qué puedo usar yo, simplemente que la fije como estática o la queme como estática en la configuración.
En la configuración se define si es estática o dinámica. Cuando estamos provisionando la IP privada, pública, perdón, o privada, bueno, estamos hablando del caso de la pública. Cuando se está creando se define si vamos a utilizar una dirección IP pública, perdón, estática o dinámica. Hay Bien. una opción de chequeo y ahí verificamos o confirmamos si vamos a utilizar qué tipo de dirección. Sí, perfecto. La pregunta es, si la escojo dinámica, Microsoft me va a dar el rango. Perfecto. Porque usted lo mencionó, ellos tienen un rango. Pero si yo escojo estático, ¿qué pool de direcciones puedo usar en el caso estático? Porque yo estoy trabajando sobre regiones, digamos, en Estados Unidos, en Europa, que no es como, por ejemplo, ir a donde disculpe, a ir al proveedor local y decirle, dame un rango de los que son asignados para ti como carrier de un país, asígname tu rango que tú puedes. Espera, la interrumpo. Yo que trabajo con redes de Azure, usted no puede poner IP pública fija. Ellos le ponen una y usted le dice es estática o dinámica, ya, no más. Exactamente. Ya. Sí, es que Microsoft tiene su pool de direcciones. Usted no puede configurar un rango 190, no, usted no lo puede hacer. Es imposible, no se puede. Ajá, pero en el caso estática igual ellos la dan. No, póngale cuidado. Usted lo configura el objeto, la IP, y la IP queda ahí. Usted le dice estática y ahí queda. La que ellos le den nunca va a cambiar. Ok, Si usted le dice comprendido. Que es estática, ya, nunca va a cambiar. Sí. Comprendido. Ellos lo dan del rango de ellos. Usted no pone una IP así como se la da a un proveedor, no sé, Tigo. Claro. O sea, usted no le pone IP pública así, como un firewall, por ejemplo. Usted no le pone IP pública. Sí. O sea, usted lo que entiendo, crea un objeto y le dice, es estático, listo, es estático. No cambia la IP, punto, ya. lo que entiendo entonces es que ellos dan, en ambos casos dan la dirección. En ambos casos dan la dirección, pero siempre en el dinámico cambia. Sí. Cambia constantemente. Exacto. Porque si usted le dice que el objeto es estático, pues la IP que le dan nunca va a cambiar. Ya. Listo. Sí. Comprendido, gracias. El concepto de dinámico y estático no es que nosotros definamos algo, ahí no hay posibilidad, efectivamente, como dice Luis. Microsoft tiene un pool de direcciones que son públicas. Y recordemos que Microsoft no es que cuando provisionemos uno puede seleccionar y mirar a ver cuál pool, no, todo lo selecciona automáticamente un robot, un proceso que es el Azure Resource Manager. Ese proceso va y busca del pool de direcciones alguna dirección, no sabemos cuál le asigne y le asigna esa dirección. Ahora, el hecho de que sea estática es que esa dirección no va a cambiar. Dinámica es que, por ejemplo, si se desprovisiona o se cambia, se detiene la máquina virtual que tiene esa IP asociada, puede que cuando se vuelva a subir la máquina virtual y se asigne otra vez la IP, cambie la IP. Estática, si se configura estática, nunca va a cambiar así se apague la máquina virtual o el recurso que tiene asociado ese servicio. Muy bien, sí. Sí, claro. Recibida la información, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Qué pena, yo estaba leyendo qué día es la documentación y creo que agregaron una nueva funcionalidad hace poco, donde uno puede utilizar IPs de las que uno sea dueño. Y respecto a lo de qué rangos de IP puede uno recibir en una región, también había leído que dependiendo de donde uno despliegue, o sea, en una región o en una zona, ese pedacito de Azure tiene un rango específico. No recuerdo o no sé si se pueden revisar específicamente cuál es el rango para cada región, pero sí depende de dónde despliegue yo. Entonces, si yo despliego en Estados Unidos, será el rango de esa región de Estados Unidos. Cada región de Azure tiene su rango de IPs públicas, pero yo además, si yo soy dueño de unas IPs que yo quiero mantener estáticas e independientes de Azure, hay una configuración reciente en la que yo puedo configurar el DNS de Azure para que haga un salto desde la IP que yo le configuro como mía
pero yo tengo que tener los derechos sobre la IP. Y lo que hace es que de cara al público, de cara a los usuarios, salta directamente, o sea, el punto de entrada es la IP pública de la que yo soy dueño. Internamente, Azure se encarga de hacer todo el routing para que así cambie yo la IP de la máquina virtual o del servicio. Internamente, de Azure para afuera, se vea como la IP de la que yo soy dueño. Es algo reciente. Sí, exactamente. Gracias. Sí, todas esas configuraciones son posibles, son viables. Claro que sí. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? El link de las IPs que asigna por regiones y servicios para que descarguen. Eso sí me lo sé porque yo trabajo con eso acá. Entonces cada vez que me preguntan, ahí está. Ahí puedes Muy descargar el bien, link. excelente. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, a nivel de la Virtual Network y las subredes, esa es la configuración inicial. Luego, bueno, a nivel de los servicios de Azure, pues hay gran cantidad de servicios, configuraciones que podemos implementar en las redes. Uno de esos es el Network Security Group. El Network Security Group es un servicio que nos permite controlar el tráfico de entrada y salida desde y hacia las subredes y las tarjetas de red de las máquinas virtuales. El Network Security Group se puede asociar a esos objetos, las subredes y las NIC de las máquinas virtuales. En la configuración del Network Security Group se configuran las reglas que determinan cuáles son los tipos de tráfico que van a poder ingresar y salir de ese recurso asociado, ya sea la subred o la NIC. Igualmente, una configuración, un Network Security Group se puede asociar a más de un ítem a la vez. Puede tener por ejemplo, varias tarjetas de red o puede tener varias subredes asociadas. Muy bien. Básicamente, en el área de configuración del Network Security Rule, tenemos las reglas de entrada, las reglas de salida. Podemos definir las reglas definitivas. En la configuración de las reglas se tiene un elemento que es la prioridad. A nivel de prioridad, básicamente es el nivel o la secuencia como la cual se va a evaluar cada una de las reglas. Siempre la prioridad con número menor es la que se evalúa primero. Recomendaciones a nivel de configuración de números de prioridad. Se recomienda siempre dejar números espaciados por si en algún momento se requiere crear una regla cuya prioridad sea intermedia a otras que se tenga suficiente espacio de numeración para agregar esas reglas. Las reglas pueden permitir o denegar. Hay una acción que es el permitir o denegar y puede permitir el tráfico de puertos, protocolos, orígenes y destinos. Entonces, de esta forma podemos controlar el tráfico de, por ejemplo, un servicio que está en una subred hacia otro servicio externo, bloquear o activar protocolos, puertos, para habilitar o bloquear el tráfico. Igualmente hay reglas de entrada, reglas de salida y el objetivo básicamente es proteger los servicios y las máquinas que
recursos que tengamos dentro de las subredes. Siempre en cada Network Security Rule se tiene una serie de permisos predeterminados, de reglas predeterminadas, que básicamente nuestra tarea es entrar a configurar, a crear nuevos, a activar o desactivar los que se requieran para bloquear o permitir el tráfico según la estrategia de seguridad que necesitemos implementar. Bien. Bueno. Se puede tener en una subred un Network Security Group asociado y también se puede tener asociados Network Security Groups sobre las tarjetas de red. Siempre se va a evaluar primero el tráfico que entra hacia la subred y luego, una vez que entra hacia la subred, el tráfico que va hacia la tarjeta de red. Y si es de salida, primero se evalúa el de la tarjeta de red asociada a la máquina y luego el de el Network Security, el de la subred, el NSG de la subred. Muy bien. Igualmente, pues cuando se está configurando las reglas, podemos habilitar o configurar orígenes. Puede activarse cualquier tipo de origen o direccionamiento de IPs. Podemos habilitar o deshabilitar cierto rango de direcciones, habilitar la IP personal de, por ejemplo, la máquina del usuario que esté realizando algún tipo de administración, etiquetas de servicios, aplicaciones, Application Security Groups, que es otro servicio que protege y bloquea o habilita el paso hacia las aplicaciones. A nivel de destino también se pueden configurar los mismos ya para que el tráfico de destino sea alguno de estos objetos, cualquiera, o la IP o etiquetas de servicios o Application Security Group. Se pueden configurar servicios HTTPS, SSH, RDP o servicios personalizados. Y como les comentaba, pues en la prioridad, el número menor es el que se evalúa primero. Siempre se va a evaluar, por ejemplo, el valor más pequeño, esa regla, y de ahí en adelante se sigue hasta el final. Muy bien. A nivel de la implementación de los Application Security Group, el Application es otro servicio que va a permitir generar configuraciones de seguridad sobre los servidores de aplicaciones, generalmente sobre los web servers, application servers. Esos Application Security Groups en este laboratorio vamos a generar una puerta de enlace virtual y para ello básicamente vamos a tener que extender los recursos la estructura de seguridad de las aplicaciones. Ahora haremos un laboratorio que es la creación de se realiza una validación lógica a nivel de las máquinas virtuales de los servidores web y los servidores de aplicación. Y bueno, las reglas pues van a controlar el tráfico desde y hacia esos servidores de aplicación y generalmente pues bloquean los puertos de las aplicaciones como puerto 80, 443, el 1433 que es de SQL Server para permitir o no el cierto tráfico que es exclusivo de esas aplicaciones que están corriendo en estos servidores. Y aquí vamos a colocar, bien, entonces, bien. Hoy haremos el ejercicio de Azure Application. Otro de los servicios... Perdón, Orlando, una sí, pregunta. ¿Y cuál sería la diferencia entre un Application Security Group y un Network Security Group? Porque en el Network también puedo hacer referencia a esos mismos puertos.
Entonces no veo dónde Es está a nivel de permitir y generar configuraciones adicionales para habilitar y centrarse específicamente sobre las servidores de aplicaciones. Y efectivamente, uno podría pues, no utilizar el Application Security Group y eso pues, ocurre en muchos servicios que a veces uno podría utilizar unos u otros. Hay quienes también, por ejemplo, dicen, no, pues yo puedo utilizar más bien los firewall y no utilizo Network Application Security Group o Network Security Group, pero cada uno está construido, está especializado para proteger en forma mucho más eficiente cada uno de estos servicios, por ejemplo, en este caso, los servidores de aplicación. Se encarga cuando el Network Security, pues, tiene muchas configuraciones a nivel de otros protocolos y puertos. Este está centrado precisamente en los protocolos y servicios de las aplicaciones. Este video no es sobre una región de Colombia. Sí, efectivamente, pues sí hay escenarios en los que muchos podrían decir y pues optar por utilizar solamente los Network Security Groups. Porque todos se conocen. Ok, muchas El gracias. día de hoy vamos a Muy ver bien. cómo activar el módulo llamado Azure AD Privilege y Identity Management. Ahora Esta el solución servicio Azure se de basa DNS. en el modelo de Igualmente, confianza cero. así como ¿A en qué se refiere on-premises este modelo? podemos tener Se refiere a que nosotros dominios. ya no debemos de confiar de que todo En dentro Azure, de la es organización seguro, puede sino que ahora debemos adquirir nosotros sus hacer propios siempre revisiones, dominios constantemente y evaluar registrar a qué estos acceso dominios tienen en acceso Azure los Active usuarios, a qué Directory. recursos tienen ¿Se acceso acuerdan los que el usuarios? director, Y bueno, se basa aquí en estos ya 4 cambió este nombre, recordemos que antes se puntos que vamos a ver llamaba en esta Azure Active imagen. Directory Tenant, pero Primeramente, ahora el proveedor de tiene el identidades. nombre Nosotros de vamos a tener Microsoft Entra Azure ID. AD para En el establecer servicio la de identidad del Microsoft usuario, Entra saber la ID, información básica del usuario tenemos un y todo área lo donde relacionado podemos con el registrar usuario. nuestros propios Después tenemos dominios. el directorio del dispositivo, que es En validar estos que el dominios, por dispositivo en ejemplo, donde si se nosotros esté adquirimos un haciendo el dominio en pues, sea Internet, íntegro y esté dentro miempresa.com, de la organización. entonces Lo podemos ingresar siguiente a la es configuración del el directorio servicio activo, de evaluación de directivas. En esta registrar parte ese nosotros dominio tenemos políticas que y nos van a ayudar a tener determinar si el usuario y el servicios rol, que hagan ese tipo de referencia rol que y activar. encuentren, enruten Vamos a decirle hacia nuestros servicios multifactor configurados en authentication. Azure. Es por eso que nos Muy bien, solicitó al esos principio. son Hoy nuestros vamos a ver dominios una característica personalizados. que nos provee Generalmente, Azure pues Active. para Hoy vamos poder a ver una registrar ese característica que dominio, nos hay que hoy verificar vamos que a nosotros ver somos una los característica propietarios que del nos provee dominio. Azure Para Active hacer esa Directory. verificación, pues tenemos Hoy que vamos a ver una característica que nos provee generar Azure Active o Directory. registrar los Cuando DNS record sets, que esta es la información que y vamos a el crear proveedor del dominio, cuando adquirimos el dominio, nos entrega y podemos tomar esa información para registrarlo en nuestro dominio. Muy bien, básicamente en Azure hacemos la configuración de los record sets, que es la colección de las zonas que se van a representar en el nombre de nuestro dominio. Bueno, muy bien. Entonces, esos son 3 servicios que vamos a revisar en el siguiente ejercicio de laboratorio. Bueno, en el escenario de laboratorio vamos a realizar las siguientes configuraciones. Vamos a crear y configurar una virtual network. Luego vamos a hacer el deployment de una máquina virtual dentro de una virtual network, dentro de esa VNet que creamos. Básicamente va a ser dentro de una subred que está creada en la VNet. Luego vamos a configurar el espacio privado de direcciones y direccionamiento público para la máquina virtual, configurar el
los grupos de seguridad, Network Security Groups, y se van a asociar ya sea a la máquina virtual o a la tarjeta de red de la máquina, o a la subred o tarjeta de red de la máquina virtual. Y luego vamos a configurar un Azure DNS para resolución de nombres, tanto interno como externos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de esta parte. No, no tengo ninguna inquietud. Muy bien, excelente. Bueno, este es el diagrama de la arquitectura del escenario que vamos a implementar. Entonces, se va a desplegar en la tarea 1 y 2. Vamos a crear un grupo de recursos. En ese grupo de recursos vamos a crear la VNet, que es esta. Dentro de esa VNet vamos a provisionar o a crear 2 subredes, cada una con el espacio de direcciones que se toma del espacio de direcciones de la Virtual Network. Una vez que se tiene creada las subredes, en cada una de las subredes vamos a implementar una máquina virtual. Van a llamarse BM0 y BM1. A cada una de las máquinas virtuales le vamos a adicionar una tarjeta de red con una dirección IP privada. Este 10.40.04 es una dirección IP privada dentro del espacio de direcciones de la subred y de la red, de la VNet. Igualmente, la otra máquina con el direccionamiento privado, estas son las IPs privadas. Una vez que ya se ha configurado esto, vamos a asociar una IP pública para cada una de las máquinas virtuales. Esas IPs públicas, a priori no sabemos cuál es el direccionamiento que nos van a asignar. Y luego, bueno, igual en la tarea 4 vamos a crear el Network Security Group, que se va a asociar a las 2 tarjetas de red. Observemos que un mismo Network Security Group se puede asociar a más de un recurso. En este caso, se asocia a las 2 tarjetas de red. Quiere decir que ambos van a tener las mismas configuraciones de paquetes que se van a habilitar o deshabilitar para ingreso o salida. Y en la tarea 5 vamos a configurar un DNS. Nosotros, para hacer pruebas, uno puede crear sus propios DNS ficticios. Obviamente, pues no va a tener una salida a través de Internet y no se van a poder reconocer servicios externos para que ubique nuestros servicios fuera de la red. Pero igual se puede crear. Vamos a crear uno que se llama Contoso ORG y vamos a configurar el direccionamiento para que se puedan encontrar esas IPs de las máquinas virtuales a través de nombres y direcciones a través de Internet. Bueno, ese sería nuestro escenario a nivel de la arquitectura en el laboratorio que vamos a implementar. Bueno, para realizar el laboratorio, pues se requiere un poco más de tiempo. No alcanzaríamos a realizarlo en este momento. El día de mañana vamos directamente cuando ingresemos en la sesión de trabajo, vamos a arrancar con este laboratorio. Muy bien. Bueno. Listo.
Perfecto. Entonces, básicamente, eso sería por el día de hoy. Y mañana continuamos. Repito, vamos a iniciar directamente con la configuración de este escenario. Bueno, ¿alguna Una pregunta? ¿Dudas? pregunta. ¿Cómo, perdón? Sí, una pregunta. Yo le escucho mucho a usted decir lo de la arquitectura. Digo, yo entiendo que en Azure hay arquitectos también, pero estos diagramas, ¿en qué curso los enseñan a diseñar? ¿En el AZ305 es uno o ese está orientado a otro ambiente? Sí, en el curso AZ305. Y de hecho, no es que ahí se enseña a crear la arquitectura porque eso sería imposible en un solo curso. Más que todo, en ese AZ305 se trabaja es recomendaciones de diseño de gobierno en Azure. Sí hay muchos lineamientos a nivel de arquitectura, pero, por ejemplo, si vamos a crear una arquitectura de una solución de inteligencia artificial, eso se ve más en el curso AI 102, en donde se trabajan esos servicios de inteligencia artificial. Si vamos a crear una arquitectura de Big Data, de Machine Learning, eso se ve en el curso AZ203, en donde se ven los servicios respectivos de datos, de analítica de datos. Entonces, no es que se tenga un curso exclusivamente de arquitectura, sino más bien ese curso es de recomendaciones de buenas prácticas y metodología de implementación de soluciones en Azure en general. Ok, pero no sé, tendría que haber algo básico, ¿no? ¿Por dónde empezar? Sí, Porque yo estaba viendo este curso como algo más administrativo, no tanto como que vamos a diseñar. ¿Me explico? este curso, el del 104 o el 305. O sea, este yo lo veía como más administrativo, ¿no? Porque es Azure Administrator, pero si usted me dice que no se ven estas estructuras como estos diagramas de arquitectura en el 305, ¿dónde sí se verían? Están dispersos en varios cursos. Microsoft, pues Ajá, es que como Azure es un mundo bastante grande, Hola. está disperso en los cursos de datos. En datos hay como 4 o 5 cursos. ya. Machine Learning, inteligencia artificial hay otros cursos. En desarrollo hay otros. Y cada uno pues muestra algunas Ya. arquitecturas propias de la implementación que se va a crear. O sea que en todos ellos podemos ver exactamente la creación de los mismos objetos. VNet, Network Interface Card, ¿cómo es? Eh, bueno, todos los objetos que nosotros hemos estado viendo aquí también, ¿no? En todos los mismos los cursos que usted menciona podemos estar viendo los mismos objetos. Por Sí, Group, etcétera. ¿Sí? exactamente. Ah, ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos cómo provisionar, por ejemplo, una VNet, una subred y algunos de los elementos básicos. Hay otro curso, por ejemplo, la Z700 y 800, que profundizan. Ese otro curso, eh, que es de 4 días, trabaja netamente las redes, mientras que aquí solamente vemos 2 capítulos o 3 muy por encima de las redes, mientras que ese curso ya profundiza en redes. Aquí Correcto. en este curso vamos a trabajar, por ejemplo, eh, bases de datos y storage a nivel de datos, pero en el curso DP300, DP900 y DP203, y Microsoft ha abierto otros, se trabajan bases de datos en profundidad, un poco más en Correcto. detalle. Correcto. Entonces, Microsoft lo que hace es, en unos cursos,
trabaja unos temas y luego los expande en otros cursos. Okay, y como este es el de administración, en este se ven los servicios generales que se deben conocer en primera instancia para comenzar a administrar Azure. Y ya, si queremos profundizar en bases de datos, hay otros cursos de profundización de bases de datos. Si queremos profundizar en desarrollo, hay otros de desarrollo. Si queremos profundizar en redes, hay otro de redes y otros de redes. Y así tiene varias líneas en las cuales se va expandiendo. correcto. Ok. Listo. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, por hoy vamos a dejar en este punto. No me resta más que agradecerles, desearles buen resto de tarde, de noche, y mañana continuamos a las 6 de la tarde. Recordemos que mañana vamos directamente a iniciar con el ejercicio de laboratorio número 4. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Listo, feliz noche, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.